y damos la bienvenida al Viernes de Cultura. Hoy, arquitectura y artes plásticas, una fusión para llegar a la perfección. Nuestro invitado, Jorman Tariba. Él es arquitecto, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, muralista, asesor y tallerista, pintor, fotógrafo, retratista, ilustrador y escultor. Jorman, muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista Contraluz.Cúcuta.co. Buenas noches, Rafael. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perfecto, Jorman. Listo. Muy buenas noches a todos los panelistas, a Luis Jesús Botello, a Jorge Pavón. Y nada, gracias por la invitación a ustedes a ser parte y hacer una voz más que llegue a la ciudad y a todo el departamento norte de Santander. Para mí es un placer estar en la revista Contraluz Cúcuta. Muchas gracias. Pues, Jorman, dice su hoja de presentación: muralista, asesor, tallerista, pintor, fotógrafo, retratista, ilustrador y escultor. ¿Queda algo por hacer? No, no, pues de hecho son, si una persona, digamos, como interdisciplinar se revisara, saldrían muchas más como oficios, ¿no? Pues gente que tiene más, digamos, no es solo como la academia, sino un poco de conocimientos empíricos que poco a poco la gente va desarrollando en su vida. Y nada, eso ha sido una lucha constante, mi proceso, mi paso por la universidad también, otros estudios que he desarrollado en el SENA, cursos, también entallando talentos, entonces poco a poco he ido construyendo mi hoja de vida y sobre todo mi experiencia. Pero una hoja de vida frondosa, Luis Jesús. Sí, con las muy buenas noches para Jorman. De verdad que mirando su hoja de vida, pues bastante extensa en muchas participaciones de eventos, talleres, simposios, exposiciones, asesoramiento, y eso es importante. Vea que eh, el hecho de ser arquitecto desarrolló todas esas potencialidades anexas que tiene como fotógrafo, pintor, retratista, escultor, o esas potencialidades y destrezas artísticas ya las tenía y las complementó con la arquitectura. ¿Cómo fue ese proceso, Jorman? Más por ese lado, yo, digamos, a mí siempre me preguntan eso, como si era una habilidad innata desde nacimiento, o si... No, esto ha sido un proceso, poco a poco me he desarrollado en cada una de las áreas artísticas. O sea, la escultura ha sido algo complicado, es un área muy complicada, el muralismo también, y últimamente he estado mucho con el tema del mural. Obviamente en arquitectura, en la academia hay mucho, o sea, hay mucha tela por cortar, ahí siempre se maneja todo el tema artístico y nosotros de alguna manera desarrollamos toda la parte de dibujo técnico, la parte de geometría descriptiva y digamos como que esto nos ayuda mucho, nos ayuda a potenciar la parte, como decir, gráfica y visual. Nosotros manejamos mucho el arte conceptual y en particular en la Francisco de Paula Santander tienen una metodología y una pedagogía un poco diferente a otras universidades como la arquitectura que enseñan en la Universidad de Pamplona. Y se suele decir que es un poco más cuadriculada y no es tanto eso, sino es como un buen manejo que existe hace tiempo en cuestión de conceptos y todo el tema de las formas y el estudio como de las topologías de las cosas. Entonces, poco a poco he aprendido un poco de todo. El tiempo me ha enseñado a que uno no debe estarse quieto, sino ir explorando y trabajando en las cosas que sale. Y sobre todo una ciudad tan complicada y tan hermética como la ciudad de San José de Cúcuta. Una ciudad que tiene sus particularidades porque la cultura y sobre todo el arte son como oficios que no están arraigados en una sociedad. Entonces, es muy complejo para nosotros. A mí como arquitecto también siempre me preguntan, ¿no? ¿Y por qué no te veo en una obra dirigiendo, no te veo diseñando? No, nosotros en, digamos, en lo personal para hacer un muro, en cuanto al graffiti, el muralismo, soy de los que parte de un diseño siempre, de los que intenta mantener
todos los detalles o la cantidad mínima de detalles para, digamos, como tener una mínima improvisación a la hora de realizar o ejecutar un muro. Entonces, todas estas cosas me han servido, todos esos conocimientos son complementarios. Toda la vida, poco a poco, desde pequeño dibujaba, pero como que poco a poco se ha ido, digamos, mejorando. Aún sigo aprendiendo, sigo conociendo gente, lugares, y la idea es esa. Ahorita formamos un nuevo colectivo de artistas y la idea con ellos es como en el mismo tono, seguir avanzando, seguir construyendo y nada, seguir adelante y trabajando por la ciudad. Pues esos dos aspectos finales fundamentales, Jorge Omar, seguir adelante para trabajar por la ciudad. Escuchar en un joven artista, arquitecto que diga eso, también alegra. Buenas noches, Jorman. ¿Cómo está? Pues sí, eso es una cosa positiva. Y más si ustedes desde la perspectiva que manejan la parte artística tienen ese concepto, como lo ha definido usted, que Cúcuta es una ciudad hermética. Supongo que se están refiriendo a que pues las manifestaciones culturales aquí no son como muy diversas y tampoco son muy expresivas, que no haya mucho y que ustedes a través de ese colectivo que están conformando están tratando de ir haciendo las cosas cada vez, no solo en volumen, sino también en calidad. Pero quiero que me haga una precisión. ¿Su apellido es Tariba o Tariba? Mi apellido es Tariba. Es Tariba como con tilde en la primera. Ah, ya. O sea, es como una esdrújula. ¿Y usted de dónde es? Me repite la pregunta, es que prendí la máquina del taller y casi no escucho. Ya, no, tranquilo. Le Ya, preguntaba que ahora de sí. dónde es usted, dónde nació, dónde se hizo. Ah, no, yo soy cucuteño. Yo soy cucuteño, sino que es un apellido de origen venezolano. Este apellido es de un municipio que queda al norte de San Cristóbal y que también tiene una historia muy particular. Pero obviamente yo soy 100% colombiano, o sea, uno desde pequeño, digamos, crece con esa identidad, ¿no? Ah, bueno, listo. Le he oído que tiene muchas actividades, todas de tipo artístico y que están conexas con la arquitectura. El muralismo, me interesa esa parte. ¿Dónde están las obras suyas en la ciudad que pueda la gente admirar? Desde hace más de 2, 3 años venimos trabajando en muchos sectores de la ciudad. En mi caso personal, yo más que todo me he enfocado en trabajar sobre el barrio San Miguel en la Comuna 9. En el barrio San Miguel le hemos adelantado varios muros. En el año 2018 participé en el primer encuentro de poesía gráfica realizado por Acción Poética Cúcuta. Este encuentro fue también sobre el Canal Bogotá, en inmediaciones entre el barrio San Miguel y el barrio de Cundinamarca. También hemos realizado varios muros en Atalaya. Yo he trabajado en Chapinero. También hicimos el año pasado un muro en el puente de la vía principal de Atalaya. También hemos pintado en el Centro Comercial Bolívar y sobre todo muros amplios también en el Club Tenis, en el festival que organiza el artista Chogui, Atacarte Cúcuta. También he participado y también sobre todo con lo que yo llamo muralismo comunitario, sobre todo en el barrio. Ahorita tengo un proyecto que se llama Distrito de Graffiti al Barrio, Muralismo Libre en San Miguel. Y la idea es comenzar como un proyecto piloto que se vaya extendiendo por todos los barrios de la Comuna 9. ¿Recuerdan el mural que presentamos el viernes pasado, que lo presentamos con Michelle y con Arnold? Pues Jorman es el autor de este mural. ¿Tiene un nombre ese mural, Jorman? Señor, el mural se llamó La Erosión y esta fue una iniciativa de varias organizaciones que entraban en el marco de la Semana de la Juventud de la Alcaldía de Cúcuta. En este muro queríamos combinar varias técnicas del arte contemporáneo, entre las que están el ensamblaje y la instalación, combinados con el graffiti y el arte del muralismo. La idea era mostrar un poco el tema ambiental
el daño ecológico que hay en la actualidad y sobre todo en nuestro ecosistema que es el bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas más golpeados a nivel global, y también resaltar un poco como en materia industrial todo lo que sucede en la Comuna 9, ya que esta industria del calzado tiene una cantidad de desperdicios que muchas veces no se reutilizan y pues la idea era comenzar una nueva apuesta en la parte técnica y artística con estos materiales. Quería aprovechar un segundo para mandar como un saludo a Juan Carlos Valderrama, alguien que en primera instancia nos apoyó demasiado, nos dio el permiso de este muro y justamente hoy tuve una reunión con él, una charla. Él está actualmente en Bogotá. Esta empresa es una de las más antiguas de la ciudad. Comentaba que me iba a pasar un logo que construyeron con ellos y su papá en los años 50 y 60. Y esta empresa ahorita tiene muchos problemas económicos y demás, y nos ha colaborado mucho en cuanto a la realización de este muro. Y fue algo que pasé por alto en la inauguración con los medios. Entonces, quisiera por este medio como agradecerle a Juan Carlos y a la industria de calzado Valderrama por el apoyo que nos brindó. Bueno, pues un saludo para él, porque Luis Jesús, a toda empresa o a toda persona que patrocine y que dé puertas abiertas para que se desarrolle el arte, bienvenidos. Y hay que saludarlos y hay que celebrar con ellos. Pues sí, va el saludo para la empresa y también para quien la dirige, Luis Jesús. Claro, indudablemente que ayer, por ejemplo, en el deporte decíamos, necesitamos que la empresa privada se vincule. Mire, hoy la empresa privada, hay una demostración que se vincula al desarrollo del muralismo, del arte, de la cultura, en este sector tan productivo de la ciudad como es el barrio San Miguel, Cundinamarca, Gaitán, donde es una zona altamente desarrollando la peletería y la zapatería. Con respecto a la obra que estamos hablando de erosión, se utilizaron algunos elementos de reciclaje de las mismas zapaterías que usted nos está nombrando. A mí me causó preocupación en ese momento cómo conservar la estructura eh, que no se vaya deteriorando, que no se vayan despegando estos materiales, porque están en alto relieve. Y entonces, ¿cómo se va a conservar y cómo va a ser la supervisión? Nos hablaban sus compañeros que se había hecho una sensibilización con la comunidad. Es primordial que la comunidad tenga una sensibilización. Es como conservar ese tipo de obras que tienen relieve, alto relieve, porque las otras que son planas, pues es fácil de retocar, pero estas pronto se descompongan. ¿Cómo va a ser con respecto a eso, Jorman? Bueno, pues en primera medida, una de las problemáticas que tiene el street art o arte callejero es precisamente eso, porque son obras públicas, por decirlo así, y estas obras, pues, digamos, como que pueden sufrir daños de cualquier tipo. El graffiti es muy complejo porque no sé si han estudiado un poco el tema de los touch o los rayonazos ilegales, pues estos se ven mucho. Por ejemplo, en México hay una problemática muy alta porque hay artistas ilegales que suelen vandalizar o dañar obras de artistas ya reconocidos a nivel mundial. Entonces es una problemática muy, o sea, latente, siempre va a estar ahí. En el caso nuestro, la apuesta era muy arriesgada, claramente por el sitio en el que está localizado, una zona de tolerancia como es el Canal Bogotá, pues ya muchos me habían tocado ese tema de que iba a ser difícil. Habíamos estudiado la manera de crear primero una estructura para sostener todo el mural, pero por temas de presupuesto pues no nos dio, pero de igual manera fuimos buscando otras alternativas. También hay que entender que pues aparte digamos o sea, al no haber una estructura nos tocó pues apuntillar todo el muro en la parte donde se juntó el material reciclado. Y sobre ese material reciclado cabe resaltar que se pintó, o sea, se usaron tanto vinilos como latas de spray que le ayudan digamos, como a dejarle un poco más de una pasta que proteja un poco más la superficie de estos materiales. De igual manera, digamos, cabe resaltar que los materiales que se usan en el calzado y en las peleterías es un material, pues, de por sí ya muy resistente, que tiene una resistencia muy alta
y la idea de nosotros era utilizar todas estas plantillas. Estas suelas y estas pieles normalmente son de cuero, tienen alta durabilidad, entonces era una apuesta que es muy arriesgada. Nosotros, justo cuando me comentaban eso, yo les decía que a nosotros en las 2 semanas de trabajo nos llovió alrededor de 6 veces. Estas semanas fueron muy lluviosas y aún así el muro, digamos, como que respondió. El muro se mantiene todavía en pie y ha resistido el sol, la lluvia e incluso el viento muy fuerte. Jorman, ¿los dueños, los propietarios de las paredes colaboran o se resisten para que ustedes hagan los murales? Mm, es complejo, o sea, es complejo porque nosotros hemos encontrado, digamos, resistencia y depende como en sectores. Hay sectores que son más abiertos. Antes de trabajar en este muro estuve en Villa del Rosario participando en el concurso de murales de la Secretaría de Cultura de allá y por ejemplo, me agradó mucho que fueron los mismos vecinos del barrio Buenavista 1 quienes se apoderaron de esa intervención y nos colaboraron demasiado. Entonces, hay lugares que, digamos que por sus lejanías, hay lugares muy, digamos que muy difíciles, hay otros que a veces encuentran uno más facilidad para trabajar. Porque es que a veces, Jorge Omar, los murales son bonitos, bien trabajados, como los que hace Jorman. Otros sí es que vienen es a pintar y a dañar lo que está bien hecho, que es bien pintadita la pared. Entonces, ahí sí es cuando se molesta el dueño, el propietario. Sí, es que es Siempre una... se... Diga, diga, por favor. Sí, es que digamos, como en el arte callejero hay unas reglas, por decirlo así, básicas que a veces la gente suele ignorar. Hay diferentes tipos como de corrientes en el muralismo y sobre todo en el graffiti. Hay quienes se dedican es al lettering, a los rayes y a los tags. Si bien, digamos, como que estos rayos son informales o ilegales, responden muchas veces a unas voces de protesta que no tienen espacio en la ciudad. Hay veces vemos todo tipo de mensajes como las luchas populares, luchas campesinas, a veces el mismo movimiento estudiantil es el que lidera o ha liderado estos procesos. En Colombia el graffiti, el muralismo empezó en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional fueron los estudiantes los que empezaron a rayar y a utilizar, digamos, como que el graffiti y el arte callejero como una voz de protesta. Entonces, es como una balanza que, si me entienden, tienen como sus altibajos por eso, porque por un lado unos quieren cambiar la estética de la ciudad, cambiar la imagen, y por otro lado siempre va a estar latente la protesta social y las problemáticas sociales. Sí, Jorge Omar. Norman, pero es que a través de esas pinturas que ustedes hacen también pueden llevar un mensaje. Fíjese que del mural ese que estamos hablando, la erosión, aunque no se pueda entender, por ejemplo, a primera vista, pero si alguien les explica a la gente cuando se para frente al mural a observarlo, va a entender que eso tiene una temática, que tiene un mensaje. Y eso, pues, obviamente que es muy valioso. Claro. Pero hay mucha diferencia entre pintar y rayar. Sí, claro, claro, porque y es una dicotomía actual y también no solo en México, en Europa pasa demasiado. El street art suele ser apoyado por las corporaciones. En nuestro caso, nosotros siempre buscamos, usted lo mencionaba, patrocinadores, que la empresa privada esté trabajando de la mano con los artistas, apoyándolos, pero por otros lados también existe, no solo en Europa, sino sobre todo en América Latina, que es una constante. Se usan, digamos, como que estas vías del arte, por decirlo así, informal o ilegal, como un medio para expresarse. Pues, digamos, yo en lo personal no estoy en contra de ello, aunque pues mucha gente obviamente maneja todo el tema de los muros consensuados, que es en este caso lo que estamos hablando. Es un muro al que se le solicita el permiso y al que hay financiamiento detrás de una organización o de colectivos
mientras que hay otro lado que está un arte que es más ilegal porque, primero porque, digamos, va como en contra de una idea o un establecimiento ya, digamos, como sociopolítico. Entonces, ahí siempre va a haber un rayo, siempre vamos a encontrar artistas que tiran para un lado, artistas que están en otro lado. Yo en lo personal me quedo con el street art libre, pero siempre como respetuoso y sobre todo como inteligente, porque en mi caso el arte que quiero expresar es muy profundo y no es tan simplista, no se basa solo en el lettering o en los rayonazos. Pues esa es una de las características, Luis Jesús, del buen artista, ¿no? Que se haga eso con inteligencia y que transmita un mensaje, porque para rayar cualquiera lo podemos hacer. Sí, y Jorman, dentro de su extensa hoja de vida o su currículum que nos presenta, tiene un tema muy importante que es la investigación. La investigación es un elemento primordial para el desarrollo del arte, porque de lo contrario, entonces empezamos a hacer chambonadas, ¿no? Pero el arte tiene que ir de acuerdo al desarrollo de la ciencia, la tecnología, y esa preparación es constante en usted, en la investigación. Sí, sí, claro, la investigación es como algo que heredé de la academia de la universidad. Esta es la que me ha permitido, además de ser partícipe de varios salones, ser el ganador en algunos de ellos. Siempre que voy a hacer algún trabajo, por muy pequeño que sea, le dedico todo el tiempo del mundo para hacer una buena investigación y a partir de ella siempre hacer un trabajo muy, muy denso. En el 2019, cuando me presenté por primera vez en el Salón del Agua, digamos, tenía mucho miedo por eso mismo. Yo venía desde el 2012, 2013, observando cómo se desarrollaba este salón y las obras conceptuales que se mostraban. Y era muy difícil porque obviamente toda la gente que salía de los museos, de las salas de exposiciones decían, uy, pero ¿cómo carajos una obra de estas que tiene solo 3 líneas ganó 5 millones y así? Entonces uno se quedaba pensando mucho y son obras que al día de hoy pueden ser muy criticadas, pero en el arte contemporáneo tienen demasiado valor por su significado o ya sea conceptual o formal. Entonces cuando me presenté, quería averiguar muchas cosas. Yo me puse a investigar muchas características climáticas de la ciudad, muchos problemas en torno a las enfermedades, sobre todo en las construcciones, pues como era el fuerte, me fui por ese lado y justamente por esos días estaban haciendo una remodelación en mi casa y tenían unos paneles que habían salido de una puerta de madera. En estos paneles yo comencé a lanzar unos trazos, antes estaba modificándolos, o sea, esculpiéndolos, ya me di cuenta después que tenía que pintarlos, comencé incluso a investigar con la glicerina, yo los vinilos y los acrílicos los combino con la glicerina y agua, y con estos creo una mezcla que me permite trabajarlos como si fueran óleos. Entonces, de ahí salió una obra muy estupenda que está ahorita en manos de Aguas Capital y que fue la que me dio el premio de agua del premio del salón. El premio del salón, esa fue la 13ª versión. Esa obra tenía por nombre Humedad y relataba un poco la vida microscópica de los mohos, como estas manchas que se generan en las edificaciones, ya sea por filtraciones o por alta humedad del mismo ambiente, y me fui por ese lado. Yo trabajo desde hace muchos años todo este tipo de ensamblaje y de esculturas, reciclando diversos materiales. Yo en varios salones he presentado esculturas y obras, por ejemplo, con barro, con, con barro de bareque, digamos, como recuperado, con madera reciclada, con hierro reciclado, también combinándolo con huesos, con todo tipo de materias que encuentro. Trabajo mucho la investigación y siempre busco eso, estar todo el tiempo experimentando, investigando y así voy poco a poco desarrollando el arte que hago. Jorman, ¿el público debe interpretar su obra? ¿Debe, cuando se vea frente a una obra, saber de qué se trata? ¿O tiene que esperar que usted se la explique?
Mm, Es, es complejo porque uno cuando está en las salas de exposición siempre se generan todo tipo de comentarios. Obviamente la gente que está muy cerca de uno, que es muy conocedora de su trabajo y de su investigación, tiene como, digamos, opiniones más cercanas, ¿no? O sea, ya saben lo que uno busca, lo que uno pretende, pero hay todo tipo de público para, digamos, dar un comentario más cercano. Hay público que claramente pasa por museos y por salones de arte y no entiende. De igual manera siempre está la subjetividad del punto de vista de quien mira un cuadro o una escultura y le va dando una interpretación. En mi caso principal siempre está la parte formal. Yo soy muy cuidadoso con lo que quiero mostrar, soy muy directo y normalmente los elementos que componen mis obras son muy directos, son muy dicientes y rara vez me pongo a explicar como de lleno lo que estoy mostrando, aunque normalmente sí tengo conceptos muy largos y profundos de lo que estoy pintando o lo que estoy dibujando. Entonces es como una dualidad que existe en mis obras. Yo hablo poco de ellas, pero detrás de ellas sí hay mucho por decir. Y Jorman, Jorge Omar tiene una particularidad que trabaja mucho con reciclaje. Claro, y eso Eh, le da pues una característica especial a toda su obra. Pero, Germán, aparte de los murales, ¿qué otras obras ha hecho usted así que tengamos que resaltar esta noche y destacar para que la gente sepa de su producción artística? bueno, yo trabajo todo tipo de retratos, yo también soy retratista, también soy pintor y tengo cuadros, pero colecciones privadas de encargos. Tengo varias obras, por ejemplo, la escultura de la Victoria, fue una escultura arquitectónica, una representación contemporánea que hice de la columna que hay en el Parque Colón, por ejemplo. Esta obra significa mucho para mí, yo aún la conservo y es una obra que construí a partir de residuos de huesos, madera, incluso utilicé porcelanicrón y son obras muy representativas para mí. El tema también en la pintura, tengo algunas pinturas que han sobresalido en algunos salones de paisajes, retratos y algunas series de dibujos que he presentado en estas áreas. Entonces, me gustaría mucho que conocieran el arte que hago es por ese lado. Yo últimamente me estoy enfocando más en el área de muralismo y graffiti, pero igual no dejo de lado todo lo que se trata de lo que es pintura y el dibujo como tal. Jesús, Eh, tengo una pregunta para hacerle a Jorman, y es que con todas estas habilidades, destrezas y conocimiento que tiene en el arte, ¿no le ha llamado la atención de vincularse a la docencia en la parte de primaria, de secundaria y posteriormente de la educación superior? Porque es que, si usted recuerda, cuando estudiante hay un área que se llama educación artística y normalmente esa área la llaman de relleno para complementar lo que se Sí. llama intensidad horaria de los maestros. Algunos lo llaman carga. Para mí no es una carga tener una asignación, se llama asignación laboral. Y entonces se pierden esos espacios en los colegios, en las escuelas, se pierde el mejor momento en la formación de los niños para incentivar y crear en ellos el espíritu y el desarrollo del arte. ¿No le ha llamado la atención vincularse a la docencia? Pues en particular siempre me influenciaron mucho estas clases para que yo estudie, yo soy egresado del Colegio Sagrado Corazón y por ejemplo considero que este colegio influenció mucho en mi parte artística. Yo tuve muy buenos profesores en la parte de artes y allá aprendí demasiado de geometría, incluso en 11 grado vimos todo lo que tenía que ver con dibujo técnico, incluso dibujo arquitectónico. Pues yo sí soy muy cerrado y, ¿cómo decirlo? Como muy cabeza hueca a veces con esos temas. Yo, la verdad, la parte pedagógica es muy difícil. Yo soy a veces muy difícil con mi trabajo. La gente que trabaja al lado mío sabe que yo soy muy exigente a veces
que cuida demasiado los detalles de cada una de las cosas que quiere poner. Entonces, es muy complejo. Obviamente quisiera más adelante seguir estudiando, hacer una maestría en la que pueda converger la arquitectura y las artes, pero ya sería más para el tema universitario y dedicarme a la investigación. Pero en la parte como docencia y la pedagogía no es muy complejo para mí. Yo siempre que me preguntan eso, siempre doy la espalda y digo que soy un mal pedagogo. Yo soy muy difícil para manejar ese tema. Quisiera, Rafael, disculpe, Sí, aclarar de que no es generalizado lo que dije, ¿no? Porque pues Bjorman nos dice que en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la sede donde él estudió, pues tuvo maestros de artística, verdaderamente, ¿no? Y hay maestros que desarrollan la artística. Conozco uno muy cercano, Jesús Hernández Tiría, inclusive ella hizo un libro, es dibujante arquitectónico, pero también tiene licenciatura en educación y inclusive pinta y tiene su salón de clases con mesas de reglas paralelas. Es decir, tiene un verdadero salón para el desarrollo de la artística y en mi colegio, donde estoy laborando ahorita, también llegó una profesora, Elizabeth, que es especialista en artística y le está terminando de acomodar un salón con todas las mesas para trabajo artístico. O sea, se ha venido entendiendo de que realmente es un área muy importante para el desarrollo cognitivo de las habilidades motoras finas, manejo de las manos, porque realmente es una área que puede encaminar el proyecto pedagógico, el proyecto de vida de algunos de los estudiantes. Y vea que usted dice, esa área fue muy importante para mí. Yo quiero dejar claro también que así como en algunas partes hay falencia de profesores, también hay otras instituciones que tienen sus profesores especializados. Ok, Rafa. al comienzo decíamos, Jorman, en la presentación, que arquitectura y artes plásticas, fusión para llegar a la perfección. ¿Sí se puede pensar en eso? Sí, sí, claramente porque de por sí la arquitectura ya es una de las 7 artes. La arquitectura tiene mucha ciencia, no solo artística, sino también ciencia aplicada y de por sí en la arquitectura se mezclan una gran cantidad de disciplinas. Uno para ser un gran arquitecto no solo tiene que tener en cuenta el espacio y la forma, sino todo un estudio técnico de las atmósferas de los lugares en los que se habita, de las técnicas constructivas, de tradiciones. Entonces siempre va a estar el arte, o más bien todo este tema de las artes plásticas dentro de la arquitectura, que normalmente uno le mienten en la academia diciéndole que para ser un buen arquitecto tiene que ser un gran dibujante y la historia ha demostrado lo contrario, porque un gran arquitecto es aquel que en toda su vida y su experiencia ha desarrollado una gran cantidad de habilidades. Por ejemplo, vemos el caso de nuestros grandes arquitectos como Mazzanti, el mismo Rogelio Salmona, que en toda su vida labraron una cantidad de saberes. Muchos de estos arquitectos, incluso a nivel global, son artistas, son escultores o grandes pintores. Hay incluso grandes artistas de la historia que fueron arquitectos, como incluso Leonardo da Vinci, que se dedicaron más de lleno a la parte artística y lo formal. Entonces es algo como que está intrínseco, la una en la otra. Siempre habrá un espacio en las artes para la arquitectura y viceversa, porque o sea, esos conocimientos no son del todo empíricos, son una base que han construido las culturas, no solo como en sus artes, sino también todas sus partes de las técnicas constructivas. Siempre van a estar juntas y permanecerán así, por lo que veo. Claro, así es, así es, así es. Jorge Omar, Jorge Omar. Jorman, ¿ha oído del Museo de Arte, señor? No, no, sí, tranquilo, que siga. Le estaba preguntando a Jorman, bueno, que quería preguntarle a Jorman que se ha oído sobre el Museo de Arte de Cúcuta que se está gestando.
que se está gestando, no. O sea, conozco algunos museos como el Museo Norte de Santander, pero Museo de Arte, no. Como una Bueno, retoma esta de la es una idea escuela. que tiene un cineasta cucuteño que se llama Henry Laguado y ha estado sensibilizando a artistas de talla nacional e internacional para que le apoyen en esa obra. Es una tarea que él ha emprendido y que pues ahora con esta fase de la pandemia hay un poquito más lento porque se necesita también el apoyo oficial, conseguir una sede y hacer la construcción del museo como una cosa grande que Cúcuta sea una ciudad que sea a su vez tenida en cuenta por esa misma obra. Te lo pregunto es porque, como usted me menciona que tiene ya cuadros, es para que vaya organizando su catálogo, puesto que allí en ese museo van a tener cabida muy probablemente los artistas locales, no solo los artistas nacionales. Okay. Y una vez como usted puede vivir de lo que hacen, del muralismo y de las obras que pintan y de todo esto que está haciendo usted. Sí, sí, señor. Quería era preguntar acerca de Henry. Henry es antropólogo, un antropólogo. No, él es Director de cine. director de cine, sí. Ah, no. No, a ver, que es que él, sí, tengo un amigo que está radicado en Bogotá, que él es antropólogo y también está intentando recuperar lo que es o fue el Museo Norte de Santander. Pues, ¿cómo explico la anterior pregunta? Yo, mm, pues llevo desde que me gradué, antes de graduarme, porque solamente llevo un año con mi tarjeta profesional como arquitecto, digamos como sobreviviendo del arte. Yo he buscado todos los medios, estar pendiente de las convocatorias nacionales, incluso convocatorias internacionales, participando en muchos eventos y a la vez, digamos, como sobreviviendo con las garras, porque es muy difícil, pero sí he podido sobrevivir vendiendo cuadros de pintura, esculturas y, y consiguiendo buenos recursos a través de las convocatorias nacionales. Entonces, es difícil, es diferente, es un trabajo muy poco común porque, digamos, como donde yo vivo, todos están acostumbrados a jornadas laborales muy duras, como son el mismo sector de los zapateros. Entonces, para mí es algo contrastante todo el tiempo porque, por ejemplo, mi hermano ahorita está en el taller aquí y él entra a las 7 de la mañana, sale a veces a las 10, 11 de la noche y todos los días tiene esta jornada, y es muy difícil, pero del arte sí, sí se puede sobrevivir, sí, sí se van construyendo entre todos poco a poco y abriendo las puertas para que la ciudad crezca. En esos términos, habrá un futuro en el que la gente, digamos, pues no quiero sonar como negativo, pero no tenga que mendigar por un peso para que, digamos, su obra tenga valor, que es como lo más difícil que tiene la ciudad digamos, como la misma, ¿cómo decirlo?, por la misma dureza de la sociedad cucuteña. En la historia, pues, han habido grandes artistas aquí, grandes escultores y pintores, con las garras se han mantenido en el tiempo. Yo, de hecho, quisiera mandar un saludo a todos estos artistas porque la verdad es algo muy difícil y sobre todo para el artista urbano. El artista urbano tiene aún más dificultades. Ahorita, pues, de hecho, en medio de la pandemia nos ha tocado muy difícil. Hemos intentado dialogar con muchos sectores para generar presión al Estado, al gobierno, con algunas peticiones. No hemos podido llegar como a grandes acuerdos, por decirlo así, y pues son ayudas mínimas los que nos están llegando, no son la gran cosa, cabe resaltar eso, pero poco a poco estamos volviendo a las andanzas. Nosotros, porque ahorita estamos en el periodo de transición, la pandemia, vamos, como que está aflojando y los artistas estamos otra vez renaciendo. Entonces, la idea, hizo con nuestro colectivo de artistas y con otros colectivos de las ciudades, comenzar a pujar. Nosotros, como me explicaba incluso Alex Brahim, una conversación corta que tuve con él, es la hora nuestra, es la hora de que la nueva generación
produzca los cambios, porque la nueva generación de artistas es la llamada a liderar estos procesos. Nosotros queremos cambiar ese imaginario que hay de la ciudad, queremos que la ciudad por fin crezca no solamente culturalmente, sino económicamente. Yo en lo personal considero que salí con una gran cama de amigos artistas y profesionales de la universidad y pues lastimosamente ya muchos de ellos no están en la ciudad, hay mucha gente que está fuera del país, que está en Bogotá, pero muchos seguimos luchando aquí en Cúcuta por mejorar esto y esa es como nuestra bandera. Entonces a esto le estamos apostando y en esos términos es que estamos luchando nosotros. Permítame saludo a Reinaldo Fuentes, a Israel Cerón, que están con nosotros, y también a Luis Jesús Botello, pero aquí hay un problema. Luis Jesús Botello, padre, hijo o primo, no sé, hay que identificarlo. Y Luis Jesús. No, él debe ser mi hijo, que está en Salazar. Jorman, yo quisiera hacerle una pregunta desde su disciplina de formación profesional, desde la arquitectura. ¿Cómo ve el desarrollo arquitectónico de la ciudad? Si estamos llevando a Cúcuta a una ciudad contemporánea, una ciudad del siglo XXI, a través de las construcciones, edificios, puentes, avenidas, la misma urbanización. ¿Cómo ve usted la ciudad de Cúcuta desde su perspectiva arquitectónica? Pues es una ciudad dual porque tiene unas características propias de ser una ciudad frontera. La ciudad depende de otras y tiene unas conurbaciones y unos, por decirlo así, unos movimientos urbanos muy complejos. Cúcuta es una ciudad receptora de mucha población migrante. En cuanto al urbanístico, digamos como que se están adelantando algunos nuevos procesos. Se ha visto que con esta alcaldía han entrado otro tipo de profesionales a ciertas áreas. Están haciendo algunos cambios, por lo menos administrativos, como en la AMC, la área metropolitana, también, digamos, como en el área de planeación ha cambiado algunos esquemas. Entonces, veo con ansias, digamos, como este proceso, ¿no? Que es lento, pero ya se comienza a sentir. Se ve que en manera urbanística quieren hacer las cosas diferente. Igual es difícil porque nosotros como arquitectos sabemos que una cosa es lo que administrativamente se tiene y presupuestariamente, pero otra cosa es la ciudad. La ciudad es un monstruo grande que va creciendo todos los días y que cada vez sus problemas se van haciendo más complejos y se van desbordando. Entonces, si se siguen realizando proyectos de este tipo con intervenciones puntuales pero bien pensadas, podemos llegar a tener una ciudad, digamos, como que a la altura de las demás. Pues me preocupaba mucho el eslogan del nuevo alcalde con el tema de que fuera como la ciudad más bella de Latinoamérica y estas cuestiones, pero digamos, se puede lograr. Lo que pasa es que es un proceso que tiene que proyectarse de aquí al 2050. Una ciudad, digamos, que le invierta a su estructura física, es una ciudad que puede brindarle a todos sus habitantes mejores, digamos, con mejor calidad de vida. Nosotros, por ejemplo, en lo personal, yo soy un ciclista, un biciusuario, y digamos, como nuestra lucha también ha sido todo este tema de que se articulen más ciclorrutas, de que se busque la manera de instaurar un nuevo modelo de movilidad, porque es muy preocupante. Todos conocemos, toda la gente de a pie sabe las dificultades que hay en el actual transporte. En materia urbanística, el déficit de vivienda también es muy alto. Vemos el problema de las invasiones, la misma violencia interna del país y sumado a las migraciones ha provocado un desborde en sectores como el anillo vial. Son sectores, o sea, son demasiados problemas que son también una gran oportunidad. Nosotros con un grupo de arquitectos hemos construido algunas propuestas para que la tipología de vivienda como que recupere esta tradición de volver a unas construcciones que eran antiguas, un poco más sencillas, pero que digamos no fueran tan contaminantes como los modelos de construcción que hay en la actualidad. Nosotros, digamos, estamos hablando en la actualidad de casas de tapia pisada, de bareque, de recuperar un poco como esas tradiciones
ya perdidas de antaño que tenían un gran valor y significado en la colonia, pero que últimamente hemos visto cómo se pierden poco a poco, incluso edificaciones que tenían alguna simbología o algún nivel de pertenencia están en decaimiento. Nosotros vemos con esta alcaldía como un proceso diferente en cuanto a lo político, pero digamos sabemos que la realidad es muy dura y que la ciudad se transforma diariamente y cambia. Eh, pues hemos hecho veedurías pues, en algunos proyectos puntuales como lo que fue el Cristo Rey, lo que fue la construcción del Parque de la Vida, los mismos, digamos, los mismos puentes que han ido construyendo. Incluso yo en lo personal hice una crítica muy profunda al intercambiador de la Reoma del terminal porque es un proyecto que a futuro puede generar muchos problemas. Como usted comentaba, si nosotros queremos pensar en ciudades, digamos, conscientes, futuras, con otro tipo de movilidad, debemos apostarle a otro tipo de proyectos en los que se tengan en cuenta a los peatones y a toda la ciudadanía en general y no solo se piense como en el automóvil. Sabemos que el punto de la redoma es muy importante porque ahí confluyen demasiados flujos, pero digamos que ahí va a ocurrir un choque muy grande, comenzando porque hace años pues dejaron un elefante blanco a medias vía Puerto Santander con la construcción de la nueva terminal y eso de por sí ya ha generado muchos problemas para esta administración. Rafa, discúlpeme con esto respecto a la Unos pregunta. déficits que dejaron presupuestarios las anteriores alcaldías. Sí. Muy bien, Jorman, con respecto a esta pregunta que yo acabo de hacer, va conexa otra. Estamos muy lejos de la construcción de un transporte masivo para la ciudad. Eh, pues en una parte técnica y presupuestaria sí, porque la ciudad tiene unos déficits, pero hay proyectos puntuales que se pueden realizar sobre la ciudad. Mejorar el aspecto de la terminal es una de las principales cosas que se deben realizar. Algunas vías deben cambiar como su uso. Nosotros desde la academia siempre hemos presentado muchos planes para peatonalizar ciertos sectores del centro. Hay propuestas muy amplias de algunos corredores verdes que se pueden definir desde ya, como el mismo tramo de Canal Bogotá, tramos muy importantes como los del anillo vial, las circulaciones fuertes que existen sobre la diagonal Santander. Son tramos que pueden utilizar muy bien y que tienen la amplitud para hacerlas. Avenidas importantes de la ciudad como la avenida Sexta, hay otras avenidas en las que puede seguramente entrar un carril especial o un carril único para ciertos tipos de movilidad y son propuestas factibles. Lo que pasa es que ya entran en discusión muchas cuestiones políticas y ya en eso es donde entran los conflictos en la ciudad. En la parte técnica, por lo del urbanismo, la ciudad tiene muchas, digamos, o sea, de estas falencias se pueden desarrollar muchas cosas que ayuden a operar un mejor sistema de movilidad y de transporte público. Pues, pues Jorman, esto era lo que queríamos hablar con ustedes, escucharlo acerca de todo el trabajo que usted hace como artista, como arquitecto, la visión que tiene de la ciudad. Eugenio Pacífico Carrero nos escribe: quiero felicitarlos hoy especialmente por el tema y la visión del entrevistado. Ese halago va para usted, Jorman, por todo lo que nos ha contado, por todo lo que nos ha dicho y que nos ayuda a entender qué es esta ciudad. Muy gentil, Jorman. No, muchas gracias a usted, Rafael, por la invitación. La verdad, estaba un poco nervioso, estaba ahorita con una parte del equipo de esquema colectivo realizando unos diseños para unos muros que tenemos y digamos como que no sabía qué llegar a decir ni de qué hablar, pero me gustó mucho la buena vibra y que digamos todo ha salido al natural. Entonces, los felicito por el programa. Me gusta que este tipo como digamos, de periodismo se dé en la ciudad porque siempre hace falta periodismo también crítico y que acompañe los diferentes procesos en los que estamos. Nosotros siempre hemos sido muy enfáticos con eso. Los temas de medios son muy cerrados a veces y no le dan voz
mi voto a la gente que verdaderamente lo necesita, ¿no? Entonces, en mi concepto, la verdad, muchas gracias a Contraluz por el espacio y nada, felicitarlos por esto también. Muchas gracias, la verdad. Gracias, Jorman. Y vea, los que Gracias, vienen ahorita como invitados al segundo segmento nuestro son jóvenes que tienen algún emprendimiento, que también están pensando en la ciudad. Muy amable, Jorman. Muchas gracias. Bueno, chao, Y muchas gracias. chao, chao. Y Adiós, Jorman. Muchas gracias. nosotros nos quedamos aquí para comentar la noticia del día. La noticia tiene que ver con la renuncia de Janet Arenas, gerente de la terminal de transportes de Cúcuta. La difícil situación que afronta la central, motivada por la pandemia y la falta de movimiento de pasajeros, son algunas de las consecuencias de las causas que llevaron a la funcionaria a dimitir. La salida de la gerente Arenas ahonda la crisis en la administración municipal, a pocos días de cumplir 9 meses. El alcalde Jairo Yáñez no le ha salido bien la conformación del gabinete y hoy se suma una nueva renuncia. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene, Jorge Omar, acerca de esto, del manejo político-administrativo en Cúcuta? Pues se había manifestado antes de que renunciara la última funcionaria a la que usted hace mención, que estaba al frente de la central de transportes, la renuncia muy inmediata del secretario de Educación. Ya antes otro de los componentes del gabinete municipal había salido del equipo del ingeniero Yáñez. Pues eso visto desde fuera es interpretado como que hay una crisis, y hay una crisis muy intensa en el interior del poder que puede ejercer el alcalde sobre sus funcionarios y lo que tiene que ver con el andamiaje de todo el tren burocrático que maneja la ciudad. Entonces, esta crisis pues ha ido dándose paso a paso. Primero renuncia un funcionario, después otro, ya tenemos una nueva renuncia y merece un análisis más de fondo para saber exactamente qué es lo que pasa, si es que hay encontrones entre estos funcionarios que están ocupando las secretarías y el alcalde, o si el alcalde no está conforme con el trabajo que ellos estaban desarrollando y pues entonces al haber esos encontronazos pues la situación termina en la renuncia de los secretarios. Esperemos a ver cómo se reconforma este equipo de los colaboradores inmediatos del alcalde y que ojalá sea pronto y que ese equipo nuevo sea armonioso no solo con la administración y con el tren burocrático, sino con la ciudad, que eso es lo que estamos esperando y es la esperanza que tenemos los cúcuteños desde cuando elegimos al alcalde Yáñez. Sí, porque le recuerdo, Luis Jesús, meses atrás abandonó el cargo el secretario de prensa. Luego lo hizo el titular de gobierno, seguido por el de salud y el de educación, a quienes se une el retiro del director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Y antes ya había renunciado el primer gerente de la central de transportes. Sí, la renuncia de esta señora directora no es porque no salgan buses de la terminal, no, eso no es problema de ella, eso es un problema mundial por la pandemia. Problemas de orden político, indudablemente hay una crisis en el gabinete que se piensa tal vez reestructurar y darle un viraje al manejo administrativo de la ciudad